Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber contado conmigo para venir hoy, que me hace ilusión por veros las caras desde otra perspectiva, ¿no? Y de otro punto de vista, distinto a lo frío que puede ser una consulta. Yo voy a hablar del síndrome de Fire y lo primero que quiero hacer es disculparme porque estoy segura de que muchos de los que estáis aquí sabéis de esto muchísimo más que yo, desde otro punto de vista. Yo voy a intentar daros el punto de vista del médico para facilitaros el entendimiento de ciertas cosas, pero estoy segura de que conocéis mucho más y pido disculpas de antemano por aquello que no pueda saber. ¿Y qué es el FIRES? Pues el FIRES no es más que el acrónimo de esto que veis aquí, un síndrome epiléptico que está en relación a un proceso febril infeccioso. ¿Y cuándo surge esto? Porque esto no es una cosa que yo estudiara en la facultad. Esto, fijaos, nos remontamos al 2005, o sea que eso es casi ayer, cuando se empezó a hablar del NORSE, que el NORSE es otro acrónimo que lo que denomina es a estados epilépticos refractarios de nueva aparición, es decir, personas que debutan en forma de estatus epiléptico sin que hayan pasado por esa fase inicial de pronto tiene una crisis, no tiene otra hasta dentro de quizá un año, sino que de golpe y porrazo pues debutan con una crisis detrás de otra. Se describió en ese momento 7 mujeres con este patrón entre 22 y 50 años. Y unos pocos de años después, pues ya se describe el FIRES. Aquí lo que hablan es de una serie de 22 niños entre 3 y 15 años con un cuadro que remeda un poquito al NORSE, pero que tiene una peculiaridad muy clara, que es el haber tenido todos esos niños un proceso infeccioso o al menos fiebre en los días anteriores. Un poquito más tarde, ya en 2018, pues hay un consenso de expertos, se reúnen, empiezan a mirar y dicen, oye, no, que esto del FIRES solo en niños no es, que en realidad FIRES también hay en adultos. Y al final pues se concluye esto, ¿no? Y es que el NORSE sería el paraguas y bajo él encontramos el FIRES, es decir, son pacientes que debutan con un estatus epiléptico y la causa puede ser diversa. De hecho, en muchos casos no llegamos a saberla, pero en muchos otros sí que tenemos causas. A veces puede ser una infección vírica, ¿no?, a nivel cerebral. Hay causas autoinmunes, pero entraría todo dentro del mismo paquete, ¿no? Y es lo que os comentaba, es un estado epiléptico que se produce entre 1 y 14 días después de haber tenido fiebre. Y esto no es lo mismo que una convulsión febril. Sabéis que una crisis febril es aquella que se produce dentro de las 24 horas de haber tenido la fiebre y que generalmente se produce en niños pequeñitos, ¿no? Esto que tampoco es lo mismo que un paciente epiléptico que en el contexto de un proceso infeccioso pueda tener una crisis epiléptica, ¿no?, porque se puede desestabilizar. ¿Y quién puede tener un FIRES? Lo puede tener cualquiera. Ya hemos dicho que aparece en niños y adultos, aunque es verdad que es mucho más frecuente en niños y con una media de edad de en torno a los 8 años, siendo un cuadro extremadamente raro, ¿vale? Como decía, la causa puede ser desconocida en el 50% de los casos y hay un 50% de los casos en los que se indaga un poco y se encuentra qué es lo que hay, pero realmente bastante incierto. Lo que sí está claro es que siempre hay una alteración inmunitaria debajo y que es una infección inespecífica la que pone en marcha esta alteración inmunitaria en un sujeto que por lo que sea esté predispuesto. Entonces, ¿qué causas hay? Bueno, pues como decía, como debajo o antes hay un cuadro infeccioso, pues pueden debutar con cuadros gastrointestinales, con cuadros de tipo respiratorio, en algunos casos, como decía, son meningitis víricas. Y se habla de que puede haber una susceptibilidad genética, pero esto está un poco en entredicho. De hecho, ha habido casos de pacientes que se ha pensado que han debutado a partir de un FIRES y que han hecho una encefalopatía y luego en realidad pues se ha visto que tienen un GERM-POL o que tienen una enfermedad mitocondrial y que realmente han debutado como un pseudo-FIRES. ¿Y en qué consiste esta alteración inmunitaria? Pues bueno, la alteración inmunitaria es que se produce este proceso infeccioso que desencadena una liberación de citoquinas, una activación de la actividad inflamatoria a nivel periférico, pero que eso se va propagando, genera una cascada y termina llegando a las neuronas, de tal manera que en esas neuronas se pone en marcha el mismo proceso y desencadena una actividad sincronizada que lleva a las crisis epilépticas. Dicho de otra manera, esta liberación de citoquinas atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a esos receptores que tenemos a nivel de las neuronas y en este punto es donde empezamos a tener una inhibición de receptores GABA, que son los inhibitorios, son los que hacen que estemos tranquilos, y se activan los otros neurotransmisores excitatorios. Y esto lleva a lo que es el proceso de ictogénesis, ¿vale? Entonces, fijaos, ahí en el cuadro de arriba lo que vemos es el proceso de epileptogénesis en cualquier paciente, tenga la epilepsia del tipo que sea. Entonces, ante un problema el que sea, ya sea un traumatismo craneoencefálico, ya sea un ictus, tendríamos el primer cachito en negro que veis, pues puede aparecer crisis que llamamos nosotros sintomáticas agudas. Estas crisis sintomáticas agudas son crisis que en general se van a controlar bien, porque ahí no ha habido ningún proceso inflamatorio debajo, es simplemente acción-reacción, ¿vale? Pero a partir de ahí sí que es verdad que se puede desencadenar un poquito esta actividad inflamatoria o otros mecanismos que aún desconocemos, que es lo que ocurre en epilepsias que no son de etiología inmunitaria,
en las cuales se produce el proceso este que os decía antes de histogénesis o epileptogénesis y que lleva a que finalmente tengamos un paciente epiléptico, que ya sería en la línea roja, ¿no?, que es la epilepsia persistente, que es la que ya tiene pues, los pacientes epilépticos y que son crisis agudas, ¿vale? Y en el cuadrito de abajo lo que veis es la diferencia entre la base inflamatoria que encontramos en función del tipo de epilepsia que podamos tener. El principio es la epilepsia normal, ¿no? Un paciente que tenga un estatus epiléptico, en todo se va a producir un poquito de actividad inflamatoria y eso muchas veces perpetúa el proceso y por eso siempre es importante tratar de controlar ante las crisis iniciales. Cuando el estatus es por un FIRES o un NORSE, hay una actividad inflamatoria que es mayor, ¿vale?, que es ese rango intermedio que veis, y luego tenemos lo que son las encefalitis autoinmunes, que tienen una actividad inflamatoria mucho más potente, y además de un tipo diferente, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata es con la que nacemos, la que traemos todos de serie, digamos, y la adaptativa es la que se va generando en nuestro organismo a medida que entramos en contacto pues, con gérmenes o con los procesos que podamos ir teniendo en nuestra vida. Y esto lleva pues al final a una actividad hipersíncrona de las neuronas, es decir, que una activa a la siguiente y se produce pues eso, ese foco de epilepsia en un punto determinado de nuestro cerebro, dando lugar a las crisis focales, a diferencia de las crisis generalizadas que habitualmente son de causa genética. En cualquier caso, entre FIRES y NORSE sí que es verdad que el FIRES es un poquito menos inflamatorio. Y bueno, ¿cómo se puede reconocer que un paciente que tenemos con muchas crisis es un FIRES, ¿no? Pues lo tenemos que pensar cuando antes, hay que preguntar a la familia, porque normalmente cuando lo vemos ya nosotros ya está la cosa ya muy avanzada, ¿no? Ya es el paciente que no está respondiendo, que a lo mejor ya está en la UCI y es cuando te avisan. Y entonces hay que indagar un poco, ¿cómo ha estado los 15 días previos este paciente? Pues mira, había tenido dolor de cabeza, hasta con fiebre, aunque en realidad no hemos encontrado ningún cuadro significativo, porque la mayoría de las veces son cuadros muy inespecíficos, a veces sí que ha habido cuadros de dolor abdominal, cuadros respiratorios bastante banales, y lo que sí suele ser común es que después de estos días, así un poco de infección banal, aparece algunas alteraciones comportamentales. Nada específico, nada que a la familia le llame la atención, o bueno, me podéis corregir, los que estéis aquí tengáis niños o familiares que han tenido FIRES, pero al principio son alteraciones más inespecíficas que poco a poco van cobrando entidad y va viendo que está haciendo cosas raras o que es un comportamiento diferente del suyo habitual. Y vamos a entrar un poquito en el tratamiento, yo tampoco me voy a extender mucho. Se ha ido el modo presentación, no importa. Como están los numeritos, pues lo vais siguiendo. De inicio, evidentemente, los fármacos anticrisis, parece que es muy importante iniciar la dieta cetogénica, si se puede, ya en esta fase, y enseguida que te lo estés planteando, pues corticoides, inmunoglobulina y plasmaféresis, que es la parte de arriba que aparece cortado, lo siento, es cuestión del PowerPoint. ¿Por qué ponemos este tipo de tratamientos? Os lo voy a explicar con las palabras con las que yo lo suelo explicar a mis pacientes. Cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune o una actividad inflamatoria inadecuada o desproporcionada en una persona, es porque sus defensas están como mal programadas, en el sentido de que iban persiguiendo, no sé, la defensa es como la policía, ¿no?, de nuestro organismo. La policía va persiguiendo a un ladrón y le han dicho, el ladrón tiene una gorra roja, va buscando a la gorra roja y al final encuentra otra gorra roja por el camino y se engancha a esa y ya se equivoca de ladrón y va buscando al ladrón equivocado. Entonces, como yo no tengo forma de convencer a mis defensas de que dejen de actuar contra algo, contra lo que ya van, que en este caso contra las neuronas, la única manera que tengo es mandar policía de fuera, en este caso los corticoides o la inmunoglobulina, que lo que van a hacer es quitar de en medio a esa policía que estaba haciendo las cosas mal, ¿vale? ¿Y la plasmaféresis en qué consiste? La plasmaféresis es lo mismo, es quitar esa policía, pero de otra manera. No le pongo a nadie nuevo, sino que filtro la sangre del paciente para quitar todo aquello que pueda estar estropeando. Cuando esto tampoco funciona, entonces tenemos que seguir insistiendo en la dieta cetogénica y si no, en fármacos más dirigidos que son anticuerpos monoclonales. Si os fijáis, esto en realidad lo que estamos viendo es lo que os comentaba antes de la inmunidad innata y luego ya lo que es la inmunidad adquirida y cómo se van liberando las citoquinas a nivel primero sistémico y luego ya a nivel cerebral. Entonces, lo que se trata con cada tipo de tratamiento o de terapia es ir a un punto de esta cascada de activación inflamatoria, ¿vale?
Cuando todo esto no funciona, porque la realidad, como decía, es que todo no es inflamación, que en realidad no tiene el poder inflamatorio de una encefalitis autoinmune, pues ya no nos queda más remedio que recurrir a técnicas más invasivas. En este caso serían técnicas invasivas no farmacológicas, pero no necesariamente una cirugía para ir a resecar una zona gliótica o para ir a resecar un tumor, porque no lo tenemos. Realmente el proceso está en todo el cerebro. Entonces se trata de técnicas más de neuromodulación, que las habréis escuchado, el estimulador del nervio vago, estimulación transcraneal, estimulación cerebral profunda, que son técnicas en las cuales pues se está profundizando ahora, ¿no? Todo esto es en realidad algo que se va haciendo, que se van publicando series de casos pequeñitas, pero que no está realmente consolidado, ¿no? Estamos aprendiendo con cada paciente que vamos teniendo. Y esto para que veáis, bueno, este es un algoritmo enorme que no vamos a entrar, pero para que veáis la complejidad que puede llegar a tener, ¿no? y los escalones que tenemos que ir siguiendo para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento apropiado. ¿Y qué pasa después? Bueno, queda un poco feo, pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que van a fallecer. Los 2/3 de los pacientes no van a fallecer, van a seguir con vida y la mayoría sí que van a ser epilépticos y la mayoría de ellos se van a quedar con una epilepsia farmacoresistente. Y el drama no es solo la epilepsia, sino lo que antes hablaba Rocío, ¿no? Todo lo que esto conlleva, porque al final son personas que se van a quedar con un deterioro cognitivo. Trato de explicarlo un poco aquí, ¿no? Es lo mismo que decía Rocío, esto no es solamente epilepsia y las crisis desencadenan o llevan a un deterioro cognitivo, sino que todo es fruto de algo mucho más complejo que está en la base y que todavía no tenemos bien conocido. Entonces, fijaos, en la primera fase en la que empieza el estatus epiléptico ya empezamos a ver que empieza a haber un principio de deterioro cognitivo y las crisis cada vez son más difíciles de controlar. Pero es que incluso cuando ya cede el estatus, ese deterioro cognitivo continúa y siguen las crisis. Y visto de otra manera, en esta creo que queda un poquito más claro. Veis debajo es, digamos, esos mecanismos que desconocemos, que subyacen al proceso del FIRES y cómo están presentes tanto en la primera fase de infección febril como en la fase del estatus refractario como en la fase ya crónica en la vida del paciente. Pero bueno, no nos vamos a quedar con la parte negativa, tenemos que insistir en seguir tratando a los pacientes, entonces pues los trataremos con los medicamentos anticrisis, como hacemos siempre. En algunos casos puede estar justificado seguir con inmunoterapia, aunque probablemente en la mayoría no, y siempre nos van a quedar también estas técnicas de neuromodulación que antes os comentaba. En cuanto a las alteraciones cognitivas de los pacientes, vamos a ver un poco la parte optimista, y es que hay pacientes que van a mejorar, digamos que pueden quedar en una situación muy mala al principio y luego van a ir mejorando un poquito. Y el pronóstico al final pues depende de cada paciente es un mundo y cuanto antes se controlen las crisis, el paciente parece que irá mejor, pero no porque hayamos controlado las crisis, sino porque el proceso subyacente va mejor, ¿vale? O sea, no es solo controlar las crisis, es algo más, ¿no? Es que la susceptibilidad individual está ahí. Y ya está, esto es lo que quería decir. Había una página que ponía gracias, pero...